Hola chicos, hola chicas. Vamos a hacer este videito explicando un poco lo que son los sistemas de ecuaciones y los métodos de resolución que hemos estudiado en clases. Como ustedes están en modalidad sincrónica, un poco complicado porque no lo han podido ver. Entonces lo que voy a hacer ahora es intentar explicarles así como en términos generales en qué consiste cada método, partiendo primero sobre qué es un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Y cómo lo planteamos, y a partir de eso cómo podemos resolverlo, y cómo interpretamos la solución también. Porque muchos de los problemas que se van a enfrentar ustedes, más que solo resolver, es contextualizar y también interpretar lo que estoy haciendo. Entonces ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a comenzar. De más está decirle, ¿cierto?, que todos los martes a las 11 de la mañana tenemos un espacio donde nos podemos reunir a estudiar, a aclarar dudas. Entonces los voy a estar esperando siempre y me pueden enviar cualquier correo. Estoy ahí atento a todas sus consultas, ¿cierto?, a todas sus dudas. En relación a lo que son los problemas que hemos visto en las guías, escogí la guía número 2, que es cómo plantear sistemas de ecuaciones, porque a partir de esto puedo llegar un poco a lo que es la resolución. Antes de poder resolver un sistema de ecuaciones, tengo que entender que el sistema de ecuaciones no es el objetivo de la unidad, sino que es el fin. O sea, no es el fin, perdón, es el medio. El medio para poder resolver un problema, una problemática que en algunos casos no es tan sencillo hacer en forma rápida, ¿cierto? En forma de cálculo mental. Por ejemplo, me voy a soltar este problema porque ya lo habíamos conversado y nos vamos a ir acá a la práctica independiente. Esta es la guía 2, que las otras prácticas son un poco más sencillas. Miren, dicen, una cafetería, un grupo de amigos fue el lunes y consumió 4 sándwiches y 7 bizcochos, y por lo cual pagaron en total 24.500. Y cuando fueron el martes, pidieron 4 sándwiches y 10 bizcochos y gastaron en total 29.000. Entonces la pregunta es, ¿cuánto costaba cada sándwich y cuánto costaba cada bizcocho en esta cafetería? Probablemente perdieron la boleta. Muchas veces no nos dan el detalle, ¿verdad? Entonces, eh, cuando quiero saber problemas de este tipo, cuando quiero analizar variables, tengo que plantearlo primero como un sistema de ecuaciones. ¿Cómo voy a saber cuándo un sistema de ecuaciones? Porque me dan dos variables, que son las que tengo que definir en un comienzo, y me voy a dar cuenta de que al interpretar toda la información, voy a poder plantear dos ecuaciones, en el caso de nosotros. No significa que siempre son dos y dos, pueden ser muchas más. Entonces, lo primero que nos solicita acá la guía es que escribamos una ecuación, ¿cierto? Que describa la situación ocurrida el lunes, y para eso vamos a definir las variables que vamos a usar. O sea, el primer paso para resolver un problema, para poder plantearlo como un sistema de ecuaciones, es tener claro qué variables voy a utilizar. Y para poder plantear una variable, ustedes tienen que asignarle una letra en el fondo, ¿cierto? Una denominación en base a una letra. Las más frecuentes son X e Y, pero ustedes pueden ocupar las que quieran. Eh, por ejemplo, voy a llamar S y voy a llamar B. Ahora, ¿quién va a ser S y quién va a ser B? Creo que ya se lo imaginan. S van a ser el precio, ¿cierto? Precio de cada sándwich. ¿Quién va a ser B? B va a ser el precio de cada bizcocho. Entonces, ¿cómo supe yo que las variables son el precio y no la cantidad? ¿Cierto? Porque a lo mejor ese era cuántos sándwiches y B son cuántos bizcochos. Porque la pregunta es una muy buena orientadora, perdón, para yo poder entender de dónde viene esto. Y miren, lo que me está pidiendo este problema no es plantear un sistema de ecuaciones. Yo lo voy a hacer así porque me permite llegar a la respuesta. Pero lo que me están preguntando, que en el fondo es lo que yo tengo que tener claro ahí, mi foco, es cuál es el valor de cada sándwich y de cada bizcocho. Entonces, como quiero saber cuál es el valor, mis dos incógnitas tienen que ser el valor de cada uno de ellos. O sea, ese va a ser el precio o el valor de cada sándwich y la B de cada bizcocho. Utilicé las iniciales de sándwich y bizcocho. Muchas veces, estas variables se denominan X e Y, pero es lo mismo, en el fondo es darle nomás una denominación. Y se utiliza mucho X e Y porque también se puede graficar en el plano cartesiano. Y ahí está el método gráfico y algo que vamos a conversar. Pero para nosotros, por ahora, le vamos a llamar S y B. O sea, lo primero que tenemos que tener claro es cómo plantear las variables.
¿sí? Y el planteamiento de variables viene dado por la pregunta. Muchas veces está en la pregunta, casi explícito. A veces tenemos que hacer algún análisis por ahí. Y ese es el paso número 1. El paso número 2 es cómo utilizo estas variables, ¿cierto? Para poder plantear el sistema, porque aún no lo he planteado. Solo tengo claro qué es lo que yo voy a buscar. ¿Cuáles son las variables del juego? Que esto no lo conozco, no conozco los precios. Los precios son las variables, pueden tomar cualquier valor, pero tienen que cumplir algunas condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones que tienen que cumplir? Veamos acá. Por ejemplo, dice primero que el día lunes consumieron 4 sándwiches y 7 bizcochos, y por lo cual pagaron 24.500. Entonces, piensen en lo siguiente, miren. Ese es el precio de cada sándwich, ¿cierto? Eso es lo que habíamos planteado. O sea, ese es cuánto me cuesta un sándwich. 2S sería el precio de 2 sándwiches, porque lo estoy multiplicando por 2. 3S sería el precio de 3 sándwiches. Como me mencionan que son 4 sándwiches, entonces será 4S. Y a los 4 sándwiches, además, este grupo de amigos compró 7 bizcochos. Por lo tanto, a lo que yo pagué por los 4 sándwiches, le tengo que sumar cuánto voy a pagar por 7 bizcochos. Siguiendo el mismo análisis sería 7B. Y el total que yo cancelé es 24.500. Se parece a la cuenta de la Teletón. 24.500. Y esa es mi primera ecuación. 4S más 7B es igual a 24.500, que le vamos a llamar E1. Esto no es necesario que ustedes lo escriban, pero es para nombrarles que ahora entiendan que esa es la ecuación número 1. El problema de esta ecuación es que es una ecuación de 2 variables, porque tiene S y tiene B. Entonces, tiene más de una solución, ¿cierto? No sé si son infinitas en el caso de que sean valores, pero si lo pensamos como una ecuación, tiene infinitas soluciones posibles. Entonces, esto no me permite a mí resolver el problema. Necesito algo más. Y ese algo más viene dado por una segunda ecuación. Y que en el fondo lo voy a obtener de lo que pasó el martes. Miren, el martes fue muy parecido. Solo que ahora pidieron 4 sándwiches y pidieron 7 bizcochos y gastaron 29.000. O sea, el día martes, que le vamos a llamar ecuación 2, podrían llamarle martes también, que es como más obvio, ocurrió algo muy parecido. También fueron 4 sándwiches. O sea, pidieron 4 sándwiches. Y aparte de eso pidieron 10 bizcochos, más 10 bizcochos. Y por eso pagaron en total 29.000. 29.000. Y esto que ahora obtuve es la segunda ecuación, que es lo que ocurrió el día martes. Si solo pienso en la segunda ecuación, tampoco voy a poder resolverlo porque también es una ecuación de 2 variables, ¿verdad? Y una ecuación de 2 variables tiene infinitas soluciones. En el caso de valores no son infinitas, porque no puedo tener valores monetarios decimales, pero tampoco puedo resolverlo. Pero si considero ambas ecuaciones al mismo tiempo e intento resolver ambas ecuaciones al mismo tiempo, eso es lo que se llama un sistema de ecuaciones. Y eso es lo que tenemos que aprender a resolver. Entonces, la primera parte es aprender cómo yo planteo un sistema de ecuaciones, que es lo que hemos hecho ahora. Y lo segundo es cómo lo resuelvo. Y en eso nos vamos a enfocar ahora en lo que continúa en este video. Entonces, ese es el sistema de ecuaciones que teníamos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se puede resolver utilizando distintos métodos. El método gráfico, el que habíamos visto el martes pasado, que es donde yo tengo que pensar en esto como una función afín. Son funciones afines y las funciones afines se pueden representar en el plano cartesiano. El plano. Se pueden representar en un plano cartesiano, ¿verdad? Y en un plano cartesiano, para encontrar una recta, basta con que yo tenga 2 puntos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer con el método gráfico? Graficar ambas ecuaciones. ¿Sí? El problema de acá es que como utilicé S y B, va a ser un poco más complicado, pero básicamente tienen que interpretar o encontrar algunos pares de puntos que cumplan esta condición. Este sería el eje S y este sería el eje P. ¿Sí? Si ustedes hacen eso, les van a quedar 2 rectas con pendientes negativas. Una pasa por el 29.000, la otra pasa por el 24.500. Estoy inventando, ¿ah? Y supongamos que se juntan aquí. Ese punto sería la solución del sistema. Ese punto me va a decir a mí cuál es el valor de S y cuál es el valor de B. Si yo le hubiese puesto X e Y hubiese sido más claro. Pero ese punto me indica a mí cuál es la solución del sistema de ecuaciones. Y esto ahora me da paso a un análisis que tienen que tener muy claro.
¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, si yo grafico ambas rectas y son paralelas? No parecen paralelas, pero imagínense que son paralelas. Uy, la tercera la vencida. Quedó igual. Imagínense que son paralelas, rectas paralelas, son rectas que tienen la misma pendiente o que nunca se juntan. La solución de un sistema de ecuaciones es el punto en donde ambas rectas se cortan, pero acá no hay ningún punto. Si tengo rectas paralelas, el sistema no tiene solución. ¿Ya? Puede pasar que en algunos problemas a ustedes les den la representación, les van a dar el gráfico y les van a decir cuál es la solución de este sistema de ecuaciones. Y la respuesta sería no tiene solución, porque las rectas paralelas nunca se juntan. Y también existe un caso donde una recta pasa sobre la otra, y se dice que son rectas coincidentes, que no entra ahora, pero eso sería infinita solución, que lo vamos a ver en otra unidad un poco más adelante. Las ventajas del método gráfico es que es muy visual. Puedo observar rápidamente cuál es la solución y lo único que tengo que hacer es graficar. La desventaja es que tengo que graficar de forma muy exacta, o sea, tiene que ser, ojalá con reglas, ¿cierto? Que cada cuadrito tenga la misma proporcionalidad, que no me equivoque en eso, porque si no me queda bien hecho, el punto me va a quedar en otro lado. O sea, es un método visual muy cómodo, sobre todo si tengo GeoGebra a mano u otra aplicación que grafique, el celular en algunos casos grafica, Google grafica también, pero es muy difícil de hacer y que me quede exacto. Por lo tanto, no es quizás el método más indicado, sobre todo cuando son valores muy grandes, 29.000. O sea, si yo voy a hacer acá el 29.000, tengo que hacer una escala perfecta de 1000 en 1000, por ejemplo. Y si hago de 1000 en 1000, ¿dónde voy a ubicar el punto 3? Tiene que ser el lugar exacto, y eso es más difícil. Eso es más difícil. Esa es la desventaja del método gráfico, pero existe y en algunos casos es fácil. Cuando son números chiquititos, por ejemplo, no sé, x más y es igual a 4, eso ya es fácil de graficar. Y x más 2y es igual a ver, inventemos algo, a 8. Sí, ahí tendríamos un sistema chiquitito y ese sí podría graficarlo y quizás sería conveniente. Pero cuando son valores muy grandes, quizás no es tan conveniente. Cuando son decimales, tampoco quizás tan conveniente, porque ubicar la posición exacta de un valor decimal es medio complicado. ¿Se pueden usar otras estrategias? Se puede. Si ustedes quieren usar siempre el método gráfico y lo dominan, pueden hacerlo. No se aconseja en algunos casos, pero no significa que no pueda hacerse eso. Otros métodos para resolver son el de sustitución, igualación y reducción. Y esos son los que yo les voy a comentar ahora. De los tres métodos que les voy a explicar en este video, basta con que ustedes entiendan uno. El que entiendan más clarito, lo van a hacer. ¿En qué se parecen los métodos? Es que los tres métodos me permiten a mí encontrar el valor de una incógnita, y yo para encontrar el valor de la otra incógnita, en todos los métodos tengo que hacer lo mismo, que es reemplazar en una de las ecuaciones que he obtenido, y van a ver cómo queda. Vamos a comenzar entonces con el método de sustitución. ¿Sí? Vamos a agrandar un poquito este tamaño de letra para que quede un poco mejor. Método de sustitución. El nombre lo dice, el método de sustitución consiste en sustituir. Un sinónimo de sustituir es reemplazar. O sea, el método de sustitución es como yo reemplazo una variable en otra o una ecuación en la otra. ¿Cómo se hace? Para poder aplicar el método de sustitución, yo primero tengo que escoger una de estas dos ecuaciones. La ecuación 1 o la ecuación 2. Soy libre de elegir la que yo quiera. En este caso, voy a elegir la ecuación número 1. Ecuación 1. ¿Sí? Y la ecuación 1 es esta. 4s más 7b es igual a 24.500. Y lo que tengo que hacer ahora es intentar despejar una de estas dos incógnitas para luego reemplazarla en la ecuación 2. Cuando dominen el método de sustitución se van a dar cuenta que aquí conviene mucho más dejar 4s, porque lo voy a reemplazar en 4s. Pero para empezar, y para que entiendan un poco cómo funciona siempre, lo que vamos a hacer aquí es despejar la variable s. O sea, el método de sustitución me dice a mí, escoge una ecuación, que ya escogí la ecuación 1, y ahora escoge una letra o una variable, en este caso, la S o la B. Ustedes eligen la que quieran. Funcionan en ambos casos. Yo voy a escoger la variable S, porque mi apellido es Solís nomás, solo por eso. Y la vamos a despejar. Entonces acá ustedes se tienen que acordar cómo yo trabajo con funciones, o sea, perdón, con ecuaciones de primer grado, que es algo que están repasando ahí con la profe Pauli, tengo entendido los días jueves en la tarde, entonces conectense a esas clases.
Para despejar 4S, de partida, ese 7B no debiese estar acá. Entonces vamos a restar 7B a ambos lados. Palabras que de verdad que me carga decir, pero bueno, funciona. El 7B que está positivo pasaría para el otro lado negativo. Acuérdense de eso. Si hay un término que está positivo, negativo. Entonces nos quedaría así. 4S es igual, porque ahora 4S quedó solito. Se supone que el 7B lo pasamos para el otro lado. 24.500 menos 7B. Aún no tengo despejada la S, ahora tengo que intentar que me quede sola, y ahí tengo un 4 que no me está ayudando mucho. Y ese 4 está multiplicando, entonces yo debiese dividir ambos lados por 4. O pasar el 4, acuérdense esto, el 4 si está multiplicando, va a pasar para el otro lado dividiendo. O sea, S va a ser igual a 24.500, que es todo lo que teníamos acá, ¿verdad? 24.500 menos 7B, y todo eso dividido por 4. Entonces, ¿qué hice aquí? Despejé S. Y ese es el paso número 1. Ya, elijo una ecuación, elijo una variable y la despejo. En este caso nos quedó lo que está ahí. Voy a borrar todo este procedimiento porque en verdad no lo vamos a ocupar tanto. Solo me interesa esto. Y llegamos a ese. Si ustedes quieren ver el desarrollo, chiquillos, pueden retroceder el video. Lo que tengo que hacer ahora, yo ya sé que el valor de S es esto, porque eso significa que es igual. Me dice que S es lo mismo que esto. O sea, la letra S es lo mismo que decir 24.500 menos 7B dividido 4. Y aquí aparece el nombre de método de sustitución. Lo que tengo que hacer es sustituir esto que encontré en la ecuación 2. Fíjense cómo se hace. Lo vamos a hacer acá arriba. La ecuación 2, que es esta que está aquí, es 4S, o sea, 4 por S en verdad, más 10B, o 10 por B, es igual a 29.000. 29.000. Entonces, yo ya había encontrado en la ecuación 1 cuál es el valor de S. Por lo tanto, voy a reemplazar la letra S de la ecuación 2 por esto que yo ya había encontrado. Ese es el valor de S. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría así. 4 por, y aquí escribo, en vez de la letra S, 24.500 menos 7B dividido 4. ¿Por qué escribo eso? Porque ese es el valor de S que yo había encontrado en la ecuación 1. En la ecuación 1 yo descubrí que S es igual a esto. Por lo tanto, puedo cambiar esa S por eso. Son iguales. Y ese es el método de sustitución. Por eso se llama sustitución, porque yo reemplazo. Y lo demás nos queda igual. Más 10B es igual a 29.000. 29.000. La gracia es que en multiplicar fracciones puedo simplificar el 4 con el 4. Aquí me va a quedar 24.500 menos 7B, ¿cierto? Que eso es lo que queda acá en el numerador. Anotamos lo demás. Más 10B es igual a 29.000. Y ahora tengo una ecuación de una variable. Si se dan cuenta, esta ecuación tiene solo una variable y la puedo resolver. Si buscamos términos semejantes, 10B menos 7B son 3B. Y ya saben que para resolver una ecuación tengo que dejar la B solita, lo que hicimos antes en el método de sustitución. O sea, este 24.500 no debiese estar acá. Vamos a restar 24.500 o pasarlo restando. Y nos quedaría 29.000 menos, acuérdense que pasa para allá negativo, menos 24.500. Si resuelvo esto, nos quedaría 3B es igual 24.500 para llegar a 29.000 son 4.500, ¿no? Y finalmente, ya lo saben, si ese 3 está multiplicando la B, yo tengo que dividir por 3. O pasa dividiendo. Y 4.500 dividido 3 es 1.500. Por lo tanto, descubrí que el precio de cada bizcocho es de 1.500 pesos. ¿Sí? Este es el método de sustitución. Despejo, ¿cierto? Una variable de cualquiera de las dos ecuaciones. En este caso yo elegí la 1. Si ustedes hubiesen elegido la 2, no pasa nada, van a llegar igual. Si ustedes no eligen la letra S y eligen la letra B, no pasa nada. Van a encontrar la respuesta de los sándwiches nomás. Pero
todo bien. Y cuando reemplazo, porque por eso se llama sustitución, tengo que hacerlo en la otra ecuación. O sea, si yo elegí la ecuación 1, debo reemplazar lo que encontré aquí en la ecuación 2, en la misma letra. O sea, si yo despejé la S, aquí yo despejé S, debo reemplazar lo que encontré en la letra S. Y finalmente resolver esta ecuación. Muchas veces van a quedar fracciones, pero tienes que recordar cómo se trabaja con fracciones. Se puede amplificar, en este caso yo pude simplificar y queda fácil. Y con eso encuentro el valor del bizcocho. Los bizcochos valen 1500. La pregunta es, sí, tengo el valor de los bizcochos, pero eso no responde a mi problema, porque mi problema decía cuál es el valor de cada bizcocho y cada sándwich. Entonces vamos a borrar esto, vamos a dejar este datito que encontramos, y es que los bizcochos cuestan 1500. Este paso que les voy a explicar a continuación se hace en cualquier método. Todos los métodos nos permiten encontrar el valor de una variable. Para encontrar la segunda, siempre se hace lo mismo. Y es, tengo que reemplazar los bizcochos, el precio de los bizcochos, en cualquiera de estas dos ecuaciones, la 1 o la 2, la que ustedes quieran. Elijan la que aparentemente se ve más fácil. En este caso voy a elegir la 1, porque pareciera que es un poco más fácil. O quizás la 2, porque la 2 es multiplicado por 10 y 29.000 es un número entero. Ustedes elijan. Voy a reemplazarlo en la 2, porque ya habíamos trabajado con la 1 en un comienzo, ahora trabajemos en la 2. O sea, si yo reemplazo los bizcochos en la ecuación 2, nos quedaría así. La ecuación 2 es así. 4S, o sea, 4 sándwich, más 10 bizcochos, ¿cierto? Más 10B, es igual a 29.000. Pero yo descubrí que el valor de cada bizcocho es de 1500. Por lo tanto, voy a reemplazar esa B que encerré en rojo por un 1500 y nos quedaría 4S más 10 por 1500. Aquí está un 1500, ¿cierto? 10 por 1500 sería 15.000. Es igual a 29.000. Y otra vez tengo una ecuación de una variable que no es tan difícil de resolver. El 15.000 es un número que está sumando ahí, entonces yo debiese restar 15.000. Nos quedaría 4S es igual, a ver, 29.000 menos 15.000 son 14.000. Y finalmente, como tengo un 4 multiplicando la S, tengo que dividir por 4. Y si dividimos por 4, me parece que nos va a dar 3.500. Por lo tanto, el precio de cada sándwich es 3.500. Y con eso puedo resolver mi problema. La respuesta sería, el valor de cada sándwich es de 3.500 pesos y cada bizcocho cuesta 1.500 pesos, con el método de sustitución. Pueden consultarlo, insisto, revisen este video todas las veces que quieran. La idea es que les sea un material útil, va a ser un poco extenso, pero resume todo. Siguiente método. Método de igualación. Adivinen por qué se llama igualación, porque voy a tener que igualar. Qué obvio, qué obvio. También acá, con la práctica, van a descubrir que ustedes pueden hacer un paso muy rápido, eh, pero insisto, eso lo da la práctica nomás, que igualar las 4S. Pero bien, el método de igualación me dice lo siguiente. Yo tengo que elegir una variable, la que yo quiera en ambas ecuaciones. Para que sigamos la misma línea, voy a elegir la variable S. ¿Sí? O sea, yo tomo la primera decisión, yo elijo la variable S. Si ustedes quieren elegir la variable B, no pasa nada, está bien. Lo que tengo que hacer en ambas ecuaciones, despejar la S. O sea, en la ecuación 1 tengo que despejar la S, y en la ecuación 2 también tengo que despejar la S. Con la práctica se van a dar cuenta que pueden despejar 4S, porque es lo mismo. Y ahora lo voy a hacer, pues. En la ecuación 1, 4S más 7B es igual a 24.500. Y en la ecuación 2, 4S más 10B es igual a 29.000. Entonces lo que voy a hacer, como les comentaba, en ambas ecuaciones vamos a despejar la variable S. Despejemos S. Igual a cómo se hace en una ecuación de primer grado. Por eso es importante que se acuerden muy bien de cómo resolver ecuaciones de primer grado. El 7b no debiese estar ahí para poder despejar la S. Está sumando, o sea, tengo que restar 7b. Nos quedaría así. 4s es igual a 24.500 menos 7b, ¿verdad? Porque resté 7b a ambos lados, como ya se sabe, lo pasan restando. Qué mal, pero bueno, igual sirve.
El 4 que está multiplicando significa que yo tengo que dividir por 4 en ambos lados. O pasarlo dividiendo. Si se dan cuenta, al final es como hacer lo contrario. Ya sería 24.500 menos 7b. Y todo eso dividido por 4. Dividido por 4. Ya despejé la letra S en la ecuación 1. Vamos ahora a la ecuación número 2. Y hacemos lo mismo. Tenemos que despejar la S. O sea, ese 4S debiese estar solito, lo que significa que yo tengo que restar 10b, porque aquí está positivo. Tengo que restarlo. Sería 29.000. Y si está positivo, ustedes ya se imaginan lo que va a pasar. Negativo, ¿cierto? 10b. Y lo mismo, ese 4, o sea, es 4 por S, está multiplicado por 4, dividido por 4. S es igual a 29.000 menos 10b dividido por 4. Entonces, ¿qué es lo que logré hacer con esto? Logré que ambas ecuaciones, en verdad siguen siendo las mismas ecuaciones, solamente que moví algunos términos nomás, estén en función de b, o sea, que la S esté despejada. Si S es igual, la ecuación número 1 me dice que S es 24.500 menos 7b partido 4. Y la ecuación 2 dice que S también es 29.000 menos 10b partido 4. El método de igualación me dice igualemos las expresiones que obtuvimos. Es decir, esto que está acá es igual a esto que está acá, porque ambos me dan como resultado S. Entonces son iguales. Los igualo. 24.500 menos 7b y todo eso sobre 4 es lo mismo que 29.000 menos 10b dividido por 4. Y por eso se llama método de igualación. La gracia es que como ambos están divididos por 4, yo puedo multiplicar todo por 4 o eliminar simplemente los denominadores, que para que sean iguales me tiene que dar lo mismo. Y me queda una ecuación así. 24.500 menos 7b es igual a 29.000 menos 10b. Y eso otra vez es una ecuación de un grado o de primer grado. Tengo que juntar las b en un lado, ¿cierto? Y los números en el otro. Y despejar. Veamos cuánto nos da esa ecuación. Vamos a eliminar acá algunas cositas, ¿cierto? Para poder tener un poco de espacio. Vamos a arreglar al tiro eso. Vamos acá a eliminar estos primeros pasos, que ya los pueden ver y consultar las veces que quieran. Y nos quedamos con la ecuación que obtuve después de hacer todo el método de igualación. Resolvamos. Ya sabes lo que hay que hacer. En una ecuación de primer grado necesito encontrar el valor de la incógnita, que en este caso es b. Necesito que todas las b estén en un lado y todos los números estén en el otro. Entonces vamos a juntar todas las letras b en un lado, usualmente el izquierdo, pero no es obligación. Yo lo voy a hacer acá en el lado izquierdo porque quiero que me queden positivas. Entonces, este 10b no debiese estar en el lado derecho, debiese estar acá. Y si está negativo, entonces yo tengo que sumar 10b o pasarlo positivo. El 10b en este lado estaría positivo. Este 7b ya está en el lado izquierdo, entonces lo anotamos, menos 7b, con su signo correspondiente. 29.000 ya está en el lado derecho, entonces sencillamente lo anotamos. Pero tengo un 24.500 que no debiese estar en el lado izquierdo, sino que debiese estar en el lado derecho. Y ya saben lo que va a pasar. Este está positivo, o sea, tengo que restar 24.500. Y ahora simplemente resolver. Estos serían 3b. Esto sería 4.500. Y como se pueden dar cuenta, llegué a lo mismo que habíamos llegado delante, que el valor de cada bizcocho es 1.500. Y luego hay que reemplazar, como lo vieron delantito, lo pueden consultar en cualquiera de las dos ecuaciones para encontrar el valor de los sándwiches y les va a dar lo mismo. Este es el método de igualación. Consiste en despejar una variable en ambas ecuaciones e igualar las expresiones que obtengo. Siempre me va a quedar una ecuación de una variable. Ventajas del método de igualación, ventajas del método de sustitución, es que simplemente recordar cómo trabajar con ecuaciones. Las desventajas justamente esa misma, que tengo que recordar cómo trabajar con ecuaciones, que es indispensable. Entonces, les recomiendo que lo practiquen y lo están reforzando, estoy seguro.
Y a veces me pueden quedar fracciones. Entonces ahí es necesario que yo recuerde cómo resuelvo ecuaciones cuando tengo fracciones. Acuérdense que las fracciones se pueden amplificar, por ahí hay varios trucos que son bien buenos. El cuarto método, considerando que el gráfico es 1, que habíamos visto, es el método de reducción. Método de reducción. Reducción. El método de reducción, al igual que los otros dos métodos que hemos visto, que los tres métodos, el nombre es como muy obvio, consiste en reducir. Reducir acá va a ser eliminar o simplificar una variable. Entonces tengo que lograr que una variable se elimine. Y para eso tengo que recordar que como E1 y E2 son ecuaciones, yo puedo multiplicar una ecuación por lo que yo quiera. Puedo sumar algo a ambos lados, puedo restar a ambos lados, puedo hacer lo que quiera en una ecuación, siempre y cuando no cometa errores en mis procedimientos. ¿Por qué les explico eso? Porque miren, nuestro sistema de ecuaciones es el siguiente. 4S más 7B es igual a 24.500. Estoy copiando el sistema nomás. Y el segundo es 4S más 10B es igual a 29.000. 29.000. Entonces, en este sistema de ecuaciones, yo necesito que una variable se elimine, pensando siempre en esta lógica. Si yo sumo, por ejemplo, 10 más menos 10, me da 0. Si yo sumo menos 8 más 8, me da 0. Si yo sumo 2x con menos 2x, me da 0. O sea, ¿qué condición se tiene que cumplir para que en una suma me dé 0? Que sean términos opuestos, o palabras más sencillas, que sea uno positivo, uno negativo, y que sean exactamente iguales, ¿cierto? O sea, si yo tengo dos términos exactamente iguales, pero uno positivo y uno negativo, se van a eliminar, o me va a dar 0. Y es lo que tengo que intentar hacer acá. Miren acá, el 4S y el 4S son exactamente iguales, pero ambos son positivos. Entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar la primera ecuación por menos 1 para que me quede negativo. Y van a darse cuenta qué pasa luego. Entonces, si multiplico por menos 1, en el fondo es cambiar todos los signos, quedaría menos 4S menos 7B es igual a menos 24.500. Ustedes podrían haber multiplicado menos 1 abajo y también está bien. Y la segunda ecuación no le voy a hacer nada, simplemente la anoto, 4S más 10B es igual a 29.000. Y ahora viene el truco. Si yo sumo, porque voy a sumar ambas ecuaciones, el método de reducción, menos 4S más 4S es 0. Se elimina eso. No hay S. ¿Cuánto será menos 7B más 10B? Recuerden que signos distintos se restan. O sea, sería 3B, ¿cierto? Porque son signos distintos, se restan. Y positivo porque se conserva el signo del mayor, regla de los signos. Lo mismo acá, el 24.500 es negativo y el 29.000 es positivo, se restan. Eso me va a dar 4.500. Y al igual que los otros métodos, el 3 pasa dividiendo, ¿cierto? O divido por 3 y me va a dar 1.500. O sea, los bizcochos valen 1.500 con el método de reducción. O sea, ¿en qué consiste el método de reducción? Tengo que intentar que una variable me quede exactamente igual, pero una positiva y una negativa. ¿Cómo lo hago? Puedo multiplicar por el número que yo quiera, teniendo cuidado, ojo, que si yo multiplico, por ejemplo, K por 2, estoy inventando, todos los términos, todos se multiplican por 2. Y ese es el método de reducción. Y ese método de reducción lo vamos a conversar más en clase hoy día, ¿sí? En un ratito más tenemos ahí nuestra práctica. Y esas son las tres estrategias, y ustedes van a elegir una, la que se les haya resultado quizás más fácil. Eh, Pueden manejar todas si quieren, pero ahí sientan la libertad. Lo importante es que manejen al menos un método para que puedan encontrar la solución de un sistema de ecuaciones y que también conozcan un poco en qué consisten los otros métodos, porque hay preguntas en la prueba de Bicentenario que va a tratar de eso. Y eso es, en palabras así como muy generales, la unidad del sistema de ecuaciones. Entonces, consulten este video, es un poco largo, pero de verdad que es útil. Pueden ir saltándose algunas cosas ahí y practiquen harto. Dicho eso, detengo la grabación y que estén muy bien. Nos vemos.